El sol de Guanajuato pintaba de dorado los campos de agave, mientras la familia Mendoza preparaba todo para la celebración. Era 15 de julio de 2016, y la hacienda de los abuelos bullía con una energía que solo las reuniones familiares podían crear. El aire olía a carnitas recién hechas, cilantro fresco y la tierra húmeda del reciente aguacero vespertino. Camila Mendoza, de 12 años, ayudaba a su madre Patricia a colocar los centros de mesa en las largas mesas bajo la pérgola. Sus manos delgadas acomodaban con cuidado las flores de cempasúchil, mientras observaba a su hermana menor, Abril, de 9 años, correr entre las piernas de los adultos, su risa cristalina mezclándose con la música de mariachi que sonaba desde la vieja rocola del abuelo. «Camila, ven a tomarte la foto», gritó el tío Roberto desde el jardín principal, donde había instalado su nueva cámara digital sobre un trípode. Era el fotógrafo no oficial de la familia, siempre documentando cada momento con una obsesión que algunos encontraban excesiva. La abuela Clara, sentada en su silla favorita de mimbre, observaba todo con ojos brillantes a pesar de sus 70 años recién cumplidos. Su vestido azul marino ondulaba suavemente con la brisa y su rostro mostraba esa mezcla de felicidad y nostalgia que solo las matriarcas pueden llevar con tanta gracia. «Mis niñas hermosas», murmuró cuando Camila y Abril se acercaron a darle un beso. «Qué grandes están ya». Patricia Mendoza terminó de servir el agua de Jamaica en las jarras de vidrio soplado y se limpió las manos en el delantal. Hacía calor, pero era un calor familiar, reconfortante. Su esposo Miguel estaba con los otros hombres cerca del asador, discutiendo sobre fútbol y política mientras vigilaban la carne. «¿Ya viste a Esteban?», preguntó su cuñada Lorena, acercándose con un plato de elotes preparados. «Llegó hace una hora, pero anda medio raro». Patricia frunció el ceño. Esteban era el primo que había regresado recientemente de Estados Unidos después de años de ausencia. Nadie sabía exactamente qué había estado haciendo allá, y él tampoco parecía muy dispuesto a compartir detalles. «Ahí está», señaló Lorena hacia la entrada de la hacienda, donde un hombre de unos 35 años fumaba solo, alejado del bullicio. Su mirada parecía perdida en el horizonte, como si estuviera en otro lugar completamente diferente. La tarde avanzaba entre risas, anécdotas y el tintineo de copas brindando por la salud de doña Clara. Los niños corrían por el amplio jardín, jugando a las escondidas entre los árboles de mezquite y las antiguas columnas de cantera. Abril era especialmente buena en ese juego. Su pequeño cuerpo podía esconderse en lugares donde otros no cabrían. «Abril, Camila, vengan a comer», llamó Patricia cuando las mesas estuvieron completamente servidas. El banquete era impresionante. Mole negro, pozole, tamales, ensalada de nopales y, por supuesto, el pastel de 3 leches favorito de la abuela. Camila apareció de inmediato, su vestido verde menta ligeramente arrugado por los juegos. Pero Abril no llegó. «¿Dónde está tu hermana?», preguntó Patricia sin preocupación todavía. «Estaba jugando cerca del pozo viejo con los primos», respondió Camila, tomando su lugar en la mesa. El pozo viejo era una estructura de piedra abandonada desde hacía décadas, ubicada en el límite norte de la propiedad. Los adultos habían prohibido jugar cerca de ahí, pero los niños, siendo niños, raramente obedecían esa regla. Miguel se levantó de la mesa. «Voy por ella. Esa niña siempre anda donde no debe». Pero cuando regresó 10 minutos después, su rostro mostraba las primeras señales de preocupación. «No está por el pozo. Los otros niños dicen que no la han visto desde hace rato. Habrá entrado a la casa», sugirió la tía Carmen. «A veces se queda dormida en el cuarto de la abuela cuando se cansa de jugar». Patricia subió rápidamente a revisar, pero las habitaciones estaban vacías. El estómago comenzó a apretársele con esa sensación que solo las madres conocen, el presentimiento de que algo no está bien. «Camila, ¿cuándo fue la última vez que viste a Abril?», preguntó Miguel, su voz más seria ahora. Camila dejó el tenedor. «Hace, no sé, papá, media hora, tal vez más. Dijo que iba a buscar un mejor escondite para que no la encontrara Sebastián». La búsqueda comenzó casualmente. Los adultos se dividieron para revisar la casa, el granero, los establos donde guardaban los caballos viejos. Los niños fueron enviados adentro, protestando porque querían ayudar. «Abril, Abril, ya no estamos jugando», gritaba Patricia,
su voz cada vez más aguda. Roberto dejó su cámara y se unió a la búsqueda. Esteban, quien había estado observando todo desde lejos, de pronto apareció junto a Miguel. ¿Revisaron el camino hacia el río?, preguntó con voz ronca. El río está a 2 kilómetros, respondió Miguel. No pudo haber ido tan lejos. Los niños pueden caminar mucho cuando se lo proponen, insistió Esteban. Conforme el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, la preocupación se transformó en pánico. Abril no aparecía por ningún lado. Los hombres organizaron grupos para peinar los alrededores, mientras las mujeres revisaban cada rincón de la casa por tercera vez. Fue entonces cuando Patricia notó algo que heló su sangre. Camila tampoco estaba. «¡Miguel, Miguel!», gritó desde la ventana del segundo piso. «Camila desapareció también». El caos se apoderó de la reunión. La abuela Clara, quien hasta entonces había mantenido la calma, comenzó a llorar en silencio. Los hombres tomaron linternas y se adentraron en los campos circundantes. Las mujeres llamaron a los vecinos de las rancherías cercanas. «¿Cuándo la vieron por última vez?», preguntaba Roberto a los primos, quienes asustados apenas podían articular palabras coherentes. «Camila estaba con nosotros hace un rato», tartamudeó Sebastián, de 10 años. Dijo que iba a buscar a Abril porque ya era tarde. La policía municipal llegó cuando la oscuridad había cubierto completamente el campo. Los oficiales, hombres rudos acostumbrados a lidiar con problemas rurales, se mostraron desconcertados ante la situación. 2 niñas no podían simplemente desaparecer en una propiedad cerrada con más de 30 personas presentes. ¿Hay algún lugar donde pudieran haberse metido y quedado atrapadas?, preguntó el comandante Julio Herrera, un hombre de bigote espeso y mirada cansada. «Ya revisamos todo», respondió Miguel, su voz quebrada por la angustia. «El pozo viejo, el granero, los establos, hasta el viejo refugio anticiclónico del abuelo». «¿Y qué hay de las cuevas?», intervino don Fermín, un vecino que había acudido al escuchar la conmoción. «En estos cerros hay varias entradas. Los niños de por aquí las conocen». Era una posibilidad que no habían considerado. Varios grupos se organizaron para revisar las cuevas conocidas en los alrededores, pero la oscuridad dificultaba enormemente la búsqueda. Los gritos de «Camila, Abril» resonaban en la noche, respondidos solo por el eco y el canto de los grillos. Patricia se derrumbó en los brazos de su hermana. El presentimiento se había convertido en una certeza aterradora. Sus hijas habían desaparecido. No era un juego, no era una travesura, era real. «Tenemos que ampliar la búsqueda», declaró el comandante Herrera. «Necesitamos más hombres, perros rastreadores. Si las niñas están perdidas en el monte, cada minuto cuenta». Pero mientras organizaban la búsqueda ampliada, nadie notó que Esteban había desaparecido también. Su auto ya no estaba en el estacionamiento improvisado junto a la entrada. Cuando Miguel preguntó por él, nadie pudo recordar exactamente cuándo se había ido. «Siempre fue raro ese muchacho», murmuró la tía Carmen. «Desde niño». La madrugada llegó sin noticias. Los equipos de búsqueda habían peinado kilómetros a la redonda sin encontrar rastro de las hermanas. Era como si la tierra se las hubiera tragado. No había huellas, no había pistas, no había testigos que hubieran visto algo inusual. Roberto, exhausto, se sentó en los escalones de la entrada, revisando las fotos que había tomado durante el día en su cámara digital. Tal vez había capturado algo, algún detalle que pudiera ayudar. Foto tras foto mostraba escenas felices. La familia reunida, los niños jugando, la abuela soplando las velas. Se detuvo en una imagen. Era una foto grupal tomada al atardecer, justo antes de que comenzara la cena. Todos estaban ahí, sonriendo, ajenos a la tragedia que se avecinaba. Pero había algo. Aumentó el zoom en la pantalla pequeña de la cámara. En el fondo, parcialmente oculto entre las sombras de los árboles, había una figura. No era clara. La resolución no era suficiente para distinguir detalles, pero definitivamente había alguien ahí. «Miguel, ven a ver esto», llamó con voz ronca. Pero Miguel estaba ocupado con la policía, proporcionando descripciones detalladas de sus hijas. Camila, unos 50 metros, cabello castaño largo, ojos café, vestido verde menta. Abril, 1,35 metros, cabello castaño con reflejos dorados, ojos verdes como los de su abuela, shorts de mezclilla y playera rosa con un unicornio.
Necesitamos fotos recientes, dijo el oficial mientras tomaba notas. Roberto estuvo tomando fotos todo el día, respondió Patricia entre sollozos. Las fotos fueron entregadas a la policía, incluyendo la que Roberto había notado, aunque en el caos del momento nadie le prestó particular atención a esa figura borrosa en el fondo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad desesperada. Se organizaron brigadas de búsqueda con voluntarios de pueblos vecinos, se imprimieron volantes con las fotos de las niñas, se revisaron hospitales, se alertó a las autoridades de estados vecinos. La prensa local comenzó a cubrir el caso y pronto se volvió noticia nacional. 2 hermanas desaparecen durante reunión familiar en Guanajuato, leían los titulares. La hacienda de los abuelos se convirtió en un centro de operaciones. Mapas desplegados sobre las mesas donde días antes había comida festiva, radios crepitando con reportes de los equipos de búsqueda, el teléfono sonando constantemente con pistas que no llevaban a ninguna parte. Patricia no dormía, no comía, solo sostenía las muñecas favoritas de sus hijas, como si de alguna manera eso pudiera traerlas de vuelta. Miguel se había vuelto una sombra de sí mismo, dividido entre apoyar a su esposa y coordinar con las autoridades. Señor Mendoza, el comandante Herrera lo apartó una tarde, una semana después de la desaparición. Necesitamos hablar sobre todas las posibilidades. ¿Qué quiere decir? En casos como este, a veces hay familiares involucrados. Necesitamos investigar a todos. ¿Está insinuando que alguien de mi familia? Solo seguimos el protocolo. ¿Qué puede decirme de Esteban? Se fue muy rápido esa noche. Miguel apretó los puños. Esteban es raro, sí, pero es familia. Jamás haría algo así. Pero la semilla de la duda estaba plantada. ¿Por qué Esteban había desaparecido tan repentinamente? ¿Por qué había preguntado específicamente sobre el camino al río? Las entrevistas con la familia revelaron poco. Los niños estaban demasiado asustados y confundidos para proporcionar información coherente. Los adultos habían estado ocupados con la celebración. Nadie había visto nada inusual. Nadie había notado a extraños merodeando. Excepto, había un carro, mencionó don Fermín durante una de las entrevistas. Un sedán oscuro, parqueado en el camino de terracería como a medio kilómetro de aquí. Lo vi cuando vine para acá, pero pensé que sería de algún invitado. Era la primera pista real. La policía intensificó la búsqueda de vehículos sospechosos, pero sin placas o una descripción más detallada, era como buscar una aguja en un pajar. 2 semanas después de la desaparición, llegó una llamada que renovó las esperanzas. Una mujer en un pueblo a 50 kilómetros de distancia reportó haber visto a 2 niñas que coincidían con la descripción, acompañadas de un hombre, en una gasolinera. La familia entera se movilizó. Pero cuando llegaron al lugar y revisaron las cámaras de seguridad, la desilusión fue devastadora. No eran Camila y Abril. Tienen que estar en algún lugar, repetía Patricia como un mantra. Mis niñas están vivas, lo sé. La abuela Clara había envejecido años en semanas. La culpa la consumía. Si no hubiera insistido en la reunión familiar, si hubieran celebrado en otro lugar. Sí. Roberto continuaba obsesionado con las fotos de ese día. Las había transferido a su computadora y las examinaba una por una, ampliando cada detalle, buscando algo, cualquier cosa que hubiera pasado por alto. Y entonces, mientras el primer mes se convertía en el segundo, y las búsquedas activas comenzaban a disminuir por falta de pistas, la horrible realidad comenzó a asentarse. Camila y Abril Mendoza habían desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. La hacienda, antes llena de vida y risas, se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso. Patricia y Miguel se mudaron temporalmente con los abuelos, incapaces de regresar a su casa vacía. Las habitaciones de las niñas permanecían exactamente como las habían dejado, esperando un regreso que cada día parecía más improbable, pero en algún lugar alguien sabía exactamente qué había pasado con Camila y Abril Mendoza esa tarde de julio. Alguien que había estado observando, esperando, planeando. Alguien cuyo rostro había quedado capturado en una fotografía, oculto entre las sombras pero presente. 7 años tendrían que pasar antes de que esa verdad comenzara a revelarse. 7 años después, julio de 2023.
El ventilador del techo giraba perezosamente en la sala de la casa de los Mendoza en León, Guanajuato. Las paredes, antes decoradas con fotos familiares, ahora mostraban espacios vacíos donde los recuerdos habían sido guardados en cajas. Era más fácil así, menos doloroso que ver los rostros sonrientes de Camila y Abril cada día. Sofía Mendoza, de 16 años, sobrina de Patricia y Miguel, revisaba una caja de zapatos llena de fotografías viejas. Era parte de un proyecto escolar sobre historia familiar para su clase de último año de preparatoria. Su madre, Lorena, le había sugerido que tal vez debería elegir otro tema, pero Sofía insistió. «Es mi familia también, mamá. No podemos fingir que nunca existieron». La tarde era calurosa y húmeda, típica del verano guanajuatense. Sofía había extendido las fotos sobre la mesa del comedor, organizándolas cronológicamente. Bautizos, primeras comuniones, navidades, cumpleaños, y entonces llegó a las fotos de julio de 2016. Su mano tembló ligeramente al tomar los sobres amarillos de Kodak. El tío Roberto había mandado a imprimir algunas de las fotos digitales antes de que todo se viniera abajo. Dentro había imágenes de la última vez que la familia estuvo completa. «¿Estás segura de que quieres ver esas?» Patricia apareció en el umbral de la puerta. Los años no habían sido amables con ella. Su cabello, antes castaño brillante, ahora mostraba mechones grises prematuros. Sus ojos habían perdido ese brillo que solo las madres felices poseen. «Tía, lo siento, no quería...» «Está bien». Patricia se sentó junto a ella, tomando una de las fotos con manos que ya no temblaban como antes. La terapia había ayudado, pero el dolor nunca se iba realmente. Mira qué hermosas estaban ese día. Era una foto de Camila ayudando a Abril a ponerse un moño en el cabello. La luz dorada del atardecer las bañaba, creando una imagen casi etérea. Sofía sintió un nudo en la garganta. Ella tenía 9 años cuando sus primas desaparecieron. Los recuerdos eran borrosos, pero recordaba sus risas, los juegos, las travesuras compartidas. «¿El tío Roberto tiene más fotos de ese día?», preguntó Sofía cuidadosamente. Patricia asintió. «Tiene todo en su computadora, nunca las borró. A veces pasa horas viéndolas, buscando...» Se detuvo, tragando saliva, buscando algo que se nos haya escapado. «¿Podría verlas? Para el proyecto, digo. Quiero hacer un tributo apropiado». Patricia la estudió por un momento. Sofía había crecido pareciéndose mucho a Camila. El mismo cabello castaño, la misma determinación en la mirada. «Hablaré con Roberto». Esa noche, Sofía se encontró en el estudio de su tío Roberto, una habitación que más parecía un centro de investigación que una oficina casera. Las paredes estaban cubiertas con mapas, recortes de periódicos, líneas de tiempo. Roberto nunca había dejado de buscar. «Tu tía dice que necesitas las fotos para un proyecto», dijo sin apartar la vista de su monitor. «Sí, tío, sobre la historia de nuestra familia». Roberto finalmente la miró. Sus ojos mostraban el cansancio de años de búsqueda infructuosa. «¿Sabes lo que estás pidiendo realmente? Sé que duele, pero...» «No», la interrumpió. «No me refiero al dolor. Me refiero a que una vez que empiezas a buscar, no puedes parar. ¿Estás preparada para eso?» Sofía asintió con determinación. Roberto suspiró y abrió una carpeta en su computadora. Miles de archivos aparecieron, todos meticulosamente organizados por hora y minuto. «Tomé 1247 fotos ese día», explicó. «Las he revisado todas al menos 1000 veces. He ampliado cada rostro, cada sombra, cada reflejo. Si hay algo ahí, no he podido encontrarlo. ¿Puedo llevarme copias? Prometo cuidarlas». Roberto dudó, pero algo en la expresión de su sobrina lo convenció. Tal vez ojos frescos podrían ver lo que él había pasado por alto. «Te las paso a una USB. Pero Sofía, no te obsesiones como yo. No vale la pena perder tu vida buscando fantasmas». En casa, Sofía conectó la USB a su laptop. La cantidad de fotos era abrumadora. Comenzó por las primeras de la mañana. Los preparativos, la decoración, la llegada de los invitados, todo parecía tan normal, tan feliz. Decidió usar el software de edición que había aprendido en su clase de medios digitales. Tal vez con las herramientas modernas podría mejorar la calidad de las imágenes. Trabajó metódicamente, foto por foto, ajustando brillo, contraste, saturación. Eran casi las 2 de la madrugada cuando llegó a las fotos del atardecer.
Una en particular llamó su atención, la foto grupal que el tío Roberto siempre mencionaba. Todos estaban ahí, sonriendo a la cámara, ajenos a lo que vendría. Amplió la imagen, escaneando rostro por rostro. La abuela Clara en el centro, rodeada de sus hijos y nietos. Sus primas estaban en primera fila con los otros niños, Abril haciendo muecas y Camila sonriendo tímidamente. Entonces lo vio. En el fondo, entre el tío Raúl y la tía Carmen, había algo. Al principio parecía solo una sombra, tal vez un juego de luz, pero mientras ajustaba los niveles de la imagen, los detalles comenzaron a emerger. Era un rostro. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un efecto de luz, era definitivamente una persona, parcialmente oculta detrás de los otros, pero mirando directamente a la cámara. Los ojos eran lo más perturbador, fijos, calculadores, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo al infiltrarse en la foto familiar. Con manos temblorosas, aplicó más filtros, intentando clarificar los rasgos. Era un hombre, eso era seguro. Tal vez de 30 o 40 años, cabello oscuro, complexión delgada. Pero había algo en su expresión que la inquietaba profundamente. Revisó las fotos anteriores y posteriores. En ninguna otra aparecía este hombre, solo en esa toma grupal, como si hubiera calculado el momento exacto para aparecer y desaparecer. «¿Quién eres?», murmuró a la pantalla. Abrió WhatsApp y le envió un mensaje a su mejor amiga Mariana. «¿Estás despierta? Necesito que veas algo». Mariana respondió casi inmediatamente. «¿Qué haces despierta a esta hora? ¿Todo bien? Ven a mi casa mañana temprano. Encontré algo». La mañana siguiente, Mariana llegó con café y pan dulce de la panadería de la esquina. «Más te vale que sea importante. Sacrifiqué mi sábado de dormir hasta tarde». Sofía la llevó directamente a su cuarto y le mostró la imagen en la laptop. «Mira esto. ¿Ves algo raro?» Mariana estudió la foto. «Es tu familia, ¿no? La foto esa del cumpleaños de tu abuela antes de...» «Sí, pero mira aquí». Sofía señaló el rostro entre las sombras. «Ay, güey». Mariana se acercó más a la pantalla. «¿Quién es ese?» «Ese es el problema. Nadie sabe. No es familia, no es ningún invitado conocido. Y mira sus ojos». Mariana se estremeció. «Me da cosa. Es como si estuviera, no sé, vigilando o algo así. Necesito mostrárselo al tío Roberto, pero...» Sofía dudó. «Tengo miedo de darle falsas esperanzas». «¿Falsas esperanzas?» «Sofía, esto podría ser importante. ¿Y si este tipo tuvo algo que ver? Han pasado 7 años, Mari. ¿Qué posibilidades hay de que podamos identificarlo ahora? ¿No que tu tío trabaja en sistemas? Seguro conoce a alguien que pueda ayudar con reconocimiento facial o algo así». Sofía asintió lentamente. Mariana tenía razón. No podía guardarse esto. Esa tarde reunió a sus padres y a sus tíos en la sala. La tensión era palpable. Patricia se aferraba a la mano de Miguel mientras Roberto configuraba su laptop para proyectar en la televisión. «¿Qué es esto, Sofía?», preguntó su madre Lorena con preocupación. «Encontré algo en las fotos del tío Roberto. Algo que tal vez pasamos por alto». Proyectó la imagen original y luego la versión mejorada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia se levantó lentamente, acercándose a la televisión. «¿Quién?» «Roberto. ¿Habías visto esto?» Roberto estaba pálido. «Yo, sí, había notado una sombra, pero nunca pude». «Sofía, ¿cómo hiciste esto?» «Software de edición moderno. Los programas de ahora son mucho más avanzados que los de hace 7 años». Miguel estudiaba la imagen con intensidad. «No lo reconozco». «¿Alguno de ustedes?» Todos negaron. El rostro no les era familiar. «Necesitamos llevar esto a la policía», declaró Patricia, su voz temblando, con una mezcla de esperanza y temor. «Espera». Roberto se acercó a su computadora. «Déjame hacer algunas pruebas más. Sofía, ¿puedes enseñarme exactamente qué hiciste?» Pasaron las siguientes horas trabajando juntos, tío y sobrina, aplicando diferentes técnicas de mejora de imagen. Con cada ajuste, más detalles emergían. Una cicatriz en la ceja izquierda, un lunar en el cuello, la forma particular de su mandíbula. «Tengo un amigo en la fiscalía», dijo Roberto finalmente. «Trabaja en el departamento de personas desaparecidas. Le mandaré esto ahora mismo». Mientras esperaban respuesta, la familia se sumió en una extraña mezcla de esperanza y temor. Después de 7 años de nada, finalmente tenían algo tangible, una pista real.
El teléfono de Roberto sonó a las 10 de la noche. La conversación fue breve, pero su expresión lo decía todo. «Van a reabrir el caso», anunció con voz ronca. «Mi contacto dice que con las nuevas tecnologías de reconocimiento facial podrían tener resultados en unos días». Patricia rompió a llorar, abrazada a Miguel. No eran lágrimas de tristeza esta vez, sino de algo más complejo, la dolorosa esperanza de finalmente obtener respuestas. Los días siguientes fueron de actividad frenética. La policía estatal envió a sus mejores investigadores. Se realizaron nuevas entrevistas con todos los presentes ese día. La foto mejorada fue distribuida entre las agencias de seguridad. «Es impresionante lo que la tecnología puede hacer ahora», comentó el detective Carlos Medina mientras revisaba las imágenes en su tablet. «Hace 7 años no teníamos estas herramientas. ¿Creen que puedan identificarlo?», preguntó Miguel. «Si está en alguna base de datos, lo encontraremos. El problema es que si no tiene antecedentes», pero la suerte estaba de su lado. 3 días después, llegó la coincidencia. «Su nombre es Arturo Delgado Mireles», informó el detective Medina en una reunión con la familia. 42 años actualmente. Tiene antecedentes por intento de secuestro en 2014 en Michoacán. Salió bajo fianza y desapareció. Patricia apretó los puños. «¿Dónde está ahora?». «Eso es lo que estamos investigando. La última dirección conocida es de hace 5 años en Querétaro, pero nos estamos moviendo rápido». «¿Y qué hay de Esteban?», preguntó Roberto de repente. «Mi primo que desapareció esa misma noche». El detective consultó sus notas. «Lo hemos estado buscando también. Es curioso, no hay registros de él después de esa fecha. Ni uso de tarjetas, ni registros laborales, nada. ¿Creen que estén conectados?». Miguel apenas podía contener su ansiedad. «Es una posibilidad que estamos explorando. Necesitamos que nos cuenten todo lo que recuerden sobre Esteban. Cualquier detalle podría ser importante». Las memorias comenzaron a fluir. Esteban, el primo problemático que había tenido roces con la ley en su juventud. Esteban, que había regresado de Estados Unidos sin explicaciones. Esteban, que esa noche había preguntado específicamente por el camino al río. «Que esperen», Lorena interrumpió de repente. «Recuerdo algo. Esa tarde vi a Esteban hablando con alguien por teléfono. Parecía alterado. Dijo algo como, «Ya te dije que hoy no», o algo así. Era un detalle que no había mencionado en las entrevistas originales, probablemente porque en ese momento no pareció relevante. «¿Podrían Esteban y este Arturo estar trabajando juntos?», preguntó Sofía, quien había estado escuchando en silencio. «Es lo que sospechamos», admitió el detective. «El modus operandi sugiere que alguien con conocimiento interno de la familia estuvo involucrado, alguien que supiera que habría muchos niños, que conociera la propiedad». La implicación era devastadora. Si Esteban había estado involucrado, significaba que la traición venía de dentro de la propia familia. Roberto golpeó la mesa con frustración. «Siempre supe que había algo raro con él. Debimos haberlo vigilado más de cerca». «No es momento de culpas», intervino Miguel. «Lo importante ahora es encontrarlos. Hemos emitido órdenes de búsqueda para ambos», aseguró el detective Medina. «También estamos revisando casos similares en otros estados. Si están vivos, los encontraremos». Después de que la policía se fue, la familia permaneció en silencio, procesando toda la información. Sofía observaba a sus tíos, viendo cómo la esperanza luchaba contra el miedo en sus rostros. Y sí, Patricia no pudo terminar la pregunta que todos temían hacer. «No», Miguel la abrazó fuertemente. «No vamos a pensar en eso. Si ese hombre si les hizo daño, ¿por qué involucrar a Esteban? No, hay algo más aquí». Sofía volvió a su laptop esa noche, obsesionada con la imagen del hombre misterioso. Ahora que tenía un nombre, Arturo Delgado Mireles, comenzó a buscar en Internet. No encontró mucho. Una nota periodística vieja sobre su arresto en 2014, una foto borrosa de la ficha policial. Pero entonces encontró algo que la heló. Un foro oscuro donde alguien con el username Art Delmir había publicado hace años sobre mercancía especial y clientes exclusivos. Las publicaciones eran crípticas, pero las implicaciones eran terroríficas. Con manos temblorosas tomó capturas de pantalla y las envió al detective Medina. Si sus sospechas eran correctas, Camila y Abril podrían haber sido víctimas de algo mucho más grande y siniestro de lo que habían imaginado.
La noche cayó sobre Guanajuato, pero en la casa de los Mendoza nadie dormía. Después de 7 años de oscuridad, una luz tenue había aparecido al final del túnel. La pregunta era, ¿tendrían la fuerza para seguirla hasta el final, sin importar lo que pudieran encontrar? Patricia miraba por la ventana las estrellas que titilaban en el cielo despejado. En algún lugar, bajo ese mismo cielo, podrían estar sus hijas, vivas. Esa esperanza, por dolorosa que fuera, era lo único que la mantenía en pie. «Las vamos a encontrar», susurró al viento nocturno. «Camila, Abril, mamá no se ha rendido. Las vamos a encontrar». El detective Carlos Medina estacionó su camioneta frente a un edificio de departamentos deteriorado en las afueras de la ciudad. El sol abrasador del mediodía hacía que el pavimento brillara como un espejismo. A su lado su compañera, la detective Ana Lucía Ramírez, revisaba por última vez el expediente. Edificio 4, departamento 312, leyó. La última dirección conocida de Arturo Delgado Mireles. 5 años es mucho tiempo, comentó Medina, observando el estado descuidado del lugar. Pero es lo único que tenemos. Subieron las escaleras de concreto manchadas por años de abandono. El aire olía a humedad y basura acumulada. Algunos departamentos mostraban signos de vida. Ropa tendida en las ventanas, música de banda sonando desde el interior, niños jugando en los pasillos. «Policía estatal», anunció Medina al tocar la puerta del 312. Silencio. Intentaron de nuevo. Esta vez, una voz de mujer respondió desde adentro. «¿Qué quieren?» «Señora, somos de la policía. Necesitamos hacerle unas preguntas sobre un inquilino anterior». La puerta se abrió apenas unos centímetros, asegurada por una cadena. Una mujer de unos 50 años los miró con desconfianza. «Yo no sé nada de nadie. Es sobre Arturo Delgado», intervino Ana Lucia con voz más suave. «Vivió aquí hace unos años». La expresión de la mujer cambió. Miró nerviosamente hacia el pasillo antes de quitar la cadena. «Pasen rápido». El departamento era pequeño pero limpio. Olor a frijoles recién cocidos y desinfectante de pino. La mujer, que se presentó como Rosa Martínez, los invitó a sentarse en un sofá desgastado. «Ese hombre», comenzó Rosa, retorciendo un trapo de cocina entre sus manos. «Sí lo recuerdo. Rentó el departamento como 2 años. Pagaba en efectivo, siempre puntual». «¿Qué puede decirnos sobre él?», preguntó Medina sacando su libreta. «Era raro. Casi no hablaba. A veces no lo veía por semanas. Luego aparecía a medianoche. Traía gente a veces». «¿Qué tipo de gente?». Rosa bajó la voz. «Hombres de dinero. Se veían importantes, con carros caros, y...». Dudó. «Y...», animó Ana Lucia. «A veces escuchaba ruidos, como llanto, de niños, pero cuando le pregunté dijo que era la televisión». Los detectives intercambiaron miradas. «¿Alguna vez vio niños entrando o saliendo?». «Una vez». Rosa se levantó y fue hacia la ventana, como verificando que nadie estuviera escuchando. «Fue hace como 3 años. Era de madrugada. Yo no podía dormir por el calor. Vi una van negra estacionarse. Bajaron a 2 niñas tapadas con cobijas. Las metieron rápido al edificio. ¿Puede describir a las niñas?». Estaba oscuro, pero una parecía más grande que la otra. No pude ver sus caras. El corazón de Medina latía más rápido. ¿Y luego? No sé. Me dio miedo y me alejé de la ventana. A la mañana siguiente ya no estaban. Cuando Arturo se fue definitivamente, hace como 2 años, dejó el departamento hecho un asco. ¿Dejó algo?». Rosa asintió. «Espérenme». Regresó con una caja de zapatos. Guardé algunas cosas por si regresaba por ellas. Nunca lo hizo. Dentro había recibos viejos, un mapa de carreteras marcado con círculos rojos y varias fotografías. Ana Lucía se puso guantes y examinó las fotos. Eran de diferentes niños tomadas a distancia, como si alguien los hubiera estado vigilando. «Necesitamos llevarnos esto como evidencia», dijo Medina. «Rosa, ¿estaría dispuesta a testificar?». La mujer palideció. «Ese hombre tiene conexiones peligrosas. Si se entera que hablé, la protegeremos», aseguró Ana Lucía. «Pero necesitamos su ayuda para encontrar a 2 niñas desaparecidas». Rosa asintió lentamente. «Que Dios las ampare». «Sí, testificaré». De vuelta en la estación de policía en Guanajuato, el equipo de investigación analizaba las nuevas evidencias. El mapa
Mostraba varias ubicaciones marcadas entre Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Parecen puntos de entrega, sugirió el comandante Herrera, quien había retomado el caso. Miren, todas están en lugares aislados, cruces de caminos poco transitados. ¿Y estos recibos? Ana Lucía los había extendido sobre la mesa. Gasolineras, tiendas de conveniencia, todos de diferentes lugares pero siguiendo un patrón. Como si estuviera moviendo mercancía regularmente, completó Medina con disgusto. El análisis de las fotografías fue aún más perturbador. Había al menos 12 niños diferentes, todos entre 8 y 13 años. Las fotos parecían tomadas en parques, salidas de escuelas, eventos públicos. «Este desgraciado los cazaba», murmuró el comandante. «Los estudiaba antes de...» «Jefe», un oficial joven irrumpió en la sala. «Tenemos algo. Una denuncia anónima sobre actividad sospechosa en una propiedad abandonada cerca de San Felipe». «¿Qué tipo de actividad?» «Movimiento de vehículos por la noche, luces donde no debería haber. El informante dice que escuchó voces de niños». El equipo se movilizó inmediatamente. 3 unidades partieron hacia San Felipe, a 2 horas de distancia. Durante el trayecto, Medina llamó a los Mendoza para actualizarlos. «Tenemos una pista sólida», les dijo, midiendo sus palabras. «No quiero dar falsas esperanzas, pero hay posibilidades reales». En León, la familia Mendoza se reunió alrededor del teléfono en altavoz. Patricia apretaba la mano de Miguel hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Creen que podrían estar...?» No pudo terminar. «Estamos investigando todas las posibilidades, señora. Les avisaré en cuanto sepamos algo». Sofía, que había estado investigando por su cuenta, había hecho su propio descubrimiento. En las redes sociales había encontrado un perfil inactivo de Esteban. La última publicación era del día antes de la desaparición de sus primas. Era una foto de una casa rural con el texto «Nuevos comienzos». «Tío Roberto», llamó a su tío que estaba en la cocina. «Mira esto». Roberto estudió la imagen. La casa se veía aislada, rodeada de campo. En el fondo, apenas visible, había una estructura que parecía un granero o bodega. ¿Puedes identificar dónde es? Sofía ya había usado la búsqueda inversa de imágenes. Los metadatos dicen que fue tomada cerca de San Felipe. Roberto casi deja caer su café. «Eso es, el detective Medina dijo que iban hacia San Felipe». La conexión era demasiado fuerte para ser coincidencia. Mientras tanto, el equipo policial se acercaba a la propiedad indicada. Era una hacienda abandonada, de esas que alguna vez fueron prósperas, pero que el tiempo y el abandono habían deteriorado. La entrada principal estaba bloqueada por una cadena oxidada. «Vamos a pie desde aquí», ordenó el comandante Herrera. Silencio absoluto. Se dividieron en 2 grupos. Medina lideraba el equipo que se acercaría por el frente, mientras Ana Lucía cubriría la parte trasera. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rojos y naranjas. La casa principal parecía deshabitada, ventanas rotas y puerta principal colgando de sus bisagras. Pero había huellas de neumáticos recientes en el polvo. «Alguien ha estado aquí», susurró Medina por radio. Fue entonces cuando lo escucharon. Un motor arrancando desde el granero trasero. Una camioneta salió disparada, levantando una nube de polvo. «¡Alto, policía!», gritó Ana Lucía, pero el vehículo no se detuvo. 2 unidades salieron en persecución, mientras el resto del equipo aseguraba la propiedad. Medina y 3 oficiales entraron al granero. Lo que encontraron dentro los dejó sin aliento. Era una especie de centro de operaciones improvisado. Había literas, obviamente usadas recientemente, restos de comida, botellas de agua, juguetes desperdigados. En una pared, un mapa similar al que habían encontrado en Querétaro, pero más detallado. «Jefe, venga a ver esto», llamó uno de los oficiales desde una esquina. Era un cuaderno. En la primera página, con letra infantil pero cuidadosa, se leía: «Camila Mendoza, 12 años. Si alguien encuentra esto, por favor ayúdenos». Medina sintió que el corazón se le detenía. Pasó las páginas con cuidado. Era un diario improvisado, escrito con lo que parecía ser carbón sobre papel de envolver. Día 15, Abril está enferma. El hombre malo no quiere traer medicina. Esteban dice que pronto nos llevarán a otro lugar. Día 28. Hoy llegaron otros niños. Una niña pequeña no para de llorar. Trato de consolarla como mamá me enseñó. Día 45. Abril está mejor,
Me dice que extraña a mamá. Yo también. Pero tengo que ser fuerte por ella. Las entradas continuaban. Documentando meses de cautiverio, Camila había sido increíblemente valiente, tratando de mantener un registro de su experiencia. La última entrada es de hace 6 meses, observó Ana Lucia, quien había regresado de la persecución. Día 892. Más de 2 años documentados. Habían estado vivas al menos ese tiempo. ¿Atraparon la camioneta?, preguntó Herrera. Ana Lucia negó. La perdimos en los caminos rurales, pero tenemos la placa parcial. El equipo forense llegó para procesar la escena. Cada evidencia era crucial. Huellas digitales, muestras de ADN, cualquier cosa que pudiera llevarlos a las niñas. En una caja de metal enterrada superficialmente, encontraron documentos. Eran registros de transacciones, nombres en clave, fechas. Una red de tráfico más grande de lo que habían imaginado. «Esto es enorme», murmuró el comandante. «Necesitamos apoyo federal». Medina estaba por llamar a los Mendoza cuando su teléfono sonó. Era el oficial que había quedado monitoreando las cámaras de seguridad de la zona. «Detective, capturamos algo. La camioneta que escapó se detuvo en una gasolinera a 30 kilómetros. El conductor es Esteban Mendoza». La confirmación de lo que sospechaban no lo hizo menos impactante. Un miembro de la familia había estado involucrado todo este tiempo. ¿Hacia dónde se dirigía? Norte, hacia la frontera con San Luis Potosí. Alerten a todas las unidades, que cierren carreteras si es necesario. No puede escapar. La cacería se intensificó. Mientras tanto, en el granero, los investigadores encontraron más evidencia crucial. Un celular viejo escondido en el marco de una ventana. «Está muerto, pero tal vez podamos recuperar algo», dijo el técnico forense. La noche cayó sobre Guanajuato. En casa de los Mendoza, la familia esperaba noticias, ajena a los dramáticos acontecimientos que se desarrollaban a kilómetros de distancia. Sofía seguía en su computadora cruzando información. Había encontrado más publicaciones antiguas de Esteban, comentarios en foros sobre oportunidades de negocio que ahora cobraban un sentido siniestro. «Siempre estuvo ahí», murmuró. «Las señales siempre estuvieron ahí». Su teléfono vibró. Era un mensaje del detective Medina. «Encontramos evidencia de que estuvieron vivas hasta hace al menos 6 meses. Estamos cerca. Mantengan la esperanza». Patricia, al leer el mensaje, se derrumbó. No de tristeza, sino de alivio. Sus niñas habían sobrevivido años. Si habían sido tan fuertes por tanto tiempo, aún podían estar vivas. «Las vamos a encontrar». Miguel la abrazó. «Están cerca, lo siento». En algún lugar de las carreteras oscuras de Guanajuato, Esteban Mendoza huía, pero no iba solo. En la parte trasera de la camioneta, ocultas bajo lonas, 2 figuras permanecían inmóviles, aterrorizadas pero vivas. Camila, ahora de 19 años, abrazaba protectoramente a Abril, de 16. Habían sobrevivido 7 años de infierno. Solo necesitaban sobrevivir una noche más. «Ya casi llegamos», había dicho Esteban antes de que escucharan las sirenas. «El comprador está esperando». Pero Camila había logrado algo que Esteban no sabía. Durante la parada en la gasolinera, mientras él entraba a pagar, ella había garabateado con labial en la ventana trasera de la camioneta: «Ayuda, somos Camila y Abril Mendoza». Alguien tenía que verlo. Alguien tenía que ayudarlas. Las piezas del rompecabezas finalmente se estaban uniendo, pero la imagen completa aún estaba por revelarse, y el tiempo se agotaba. El oficial Joaquín Herrera bostezaba en su patrulla estacionada en el retén carretero. Había sido una noche tranquila, solo algunos camiones de carga y viajeros nocturnos. La alerta sobre la camioneta fugitiva había llegado hacía 1 hora, pero hasta ahora, nada. Su compañero, el oficial novato Daniel Flores, revisaba obsesivamente el boletín en su celular. «Camioneta Chevrolet Silverado gris, placas parciales GTO 47. «Ya me lo sé de memoria», interrumpió Joaquín. «Relájate, rookie». Fue entonces cuando los faros aparecieron en la distancia. Una camioneta que coincidía con la descripción aminoraba la velocidad al ver el retén. «Podría ser». Daniel se tensó. «Tranquilo. Actúa normal. Si es él, no queremos que huya». La camioneta se detuvo en el punto de revisión. Joaquín se acercó mientras Daniel cubría el lado del copiloto. El conductor
Bajó la ventanilla apenas unos centímetros. «Buenas noches, oficial». Joaquín reconoció inmediatamente el rostro de las fotografías del boletín. Esteban Mendoza. Mantuvo la calma profesional. «Licencia y documentos del vehículo, por favor». «Claro, solo déjeme...» Esteban hizo ademán de buscar en la guantera. Fue Daniel quien vio el mensaje escrito con labial en la ventana trasera. Su entrenamiento se activó instantáneamente. «Código 1035, necesitamos apoyo ahora». Esteban pisó el acelerador, pero Joaquín ya había sacado su arma. «¡Alto o disparo!». La camioneta se detuvo bruscamente. En segundos, ambos oficiales tenían a Esteban en el suelo, esposado. «¡En la parte de atrás!», gritó Daniel mientras Joaquín aseguraba al detenido. Con manos temblorosas, Daniel abrió la compuerta trasera. Bajo las lonas, dos pares de ojos aterrorizados lo miraban. Camila y Abril Mendoza, después de 7 años, estaban a minutos de la libertad. «Está bien», Daniel habló suavemente, mostrando su placa. «Soy policía. Están a salvo. Ya están a salvo». Camila fue la primera en moverse, arrastrándose hacia afuera mientras mantenía la mano de Abril firmemente agarrada. Ambas estaban delgadas, pálidas, con el cabello largo y descuidado, pero estaban vivas. «Somos...». La voz de Camila era apenas un susurro. «Somos Camila y Abril Mendoza. Por favor. Nuestros padres». Daniel sintió un nudo en la garganta mientras ayudaba a las jóvenes a bajar de la camioneta. «Vamos a llamarlos ahora mismo. Todo va a estar bien». Las sirenas llenaron la noche mientras múltiples unidades convergían en el lugar. Ambulancias, patrullas, hasta un helicóptero de la policía estatal. La cacería había terminado. En León, el teléfono de los Mendoza sonó a las 12:23 am. Patricia contestó con manos temblorosas, como había hecho miles de veces en 7 años, esperando siempre la llamada que cambiaría todo. «¿Señora Patricia Mendoza?». La voz del detective Medina sonaba diferente esta vez. «Encontramos a sus hijas. Están vivas». El grito que escapó de Patricia despertó a toda la casa. Miguel corrió hacia ella justo a tiempo para sostenerla cuando sus rodillas cedieron. «¿Qué pasa?», preguntaba desesperado. «Las encontraron». Patricia lloraba y reía al mismo tiempo. «Nuestras niñas. Están vivas». La noticia se esparció como fuego. Roberto y su esposa llegaron en minutos. Lorena y Sofía no se quedaron atrás. La abuela Clara, ahora de 77 años, lloraba en silencio mientras se persignaba una y otra vez. «¿Dónde están? Podemos verlas». Miguel había tomado el teléfono. «Están siendo trasladadas al Hospital General de San Luis Potosí para evaluación médica», explicó Medina. «Es protocolo. Pero están conscientes, hablando. Preguntaron por ustedes». La familia entera se movilizó. En menos de 20 minutos, 3 autos salían disparados hacia San Luis Potosí. Durante el trayecto de 2 horas, Patricia no soltó el rosario que había llevado consigo todos estos años. En el hospital, Camila y Abril estaban siendo examinadas. Aparte de desnutrición y algunos problemas menores de salud, milagrosamente estaban en condición estable. La psicóloga del hospital, la Doratacha Elena Vázquez, las acompañaba. «Han pasado por mucho», explicó a las enfermeras, «pero son increíblemente resilientes. Especialmente la mayor, Camila. Protegió a su hermana todo este tiempo». Camila sostenía la mano de Abril mientras los médicos las revisaban. 7 años de cautiverio las habían cambiado profundamente. Camila, ahora de 19 años, tenía una mirada que no correspondía a su edad. Había visto demasiado. Había tenido que crecer demasiado rápido. Abril, de 16, parecía más frágil, aferrándose a su hermana como si temiera que las separaran de nuevo. «¿Cuándo podremos ver a nuestros papás?», preguntó Abril con voz pequeña. «Están en camino, mi amor», respondió la enfermera con gentileza. «Llegarán pronto». En la sala de interrogación del hospital, Esteban Mendoza finalmente hablaba. Esposado a la mesa, con el rostro demacrado, la fachada de dureza se había derrumbado. «No era supósito terminar así», murmuraba. «Solo iba a ser una vez. Solo necesitaba el dinero». El detective Medina y Ana Lucía conducían el interrogatorio, grabando cada palabra. «Empiece desde el principio», ordenó Medina. Esteban respiró profundamente. «Conocí a Arturo en Houston. Yo estaba ilegal, sin trabajo. Él dijo que conocía una forma fácil de hacer dinero.
Solo teníamos que llevar paquetes a través de la frontera. ¿Paquetes? Niños. La palabra salió como un susurro. Para gente rica que no podía adoptar legalmente. Al principio me dijo que eran huérfanos, que les estábamos dando una mejor vida. ¿Y luego? Luego me di cuenta de la verdad. Pero ya estaba muy metido. Arturo dijo que si hablaba me matarían. Y tenía razón, esa gente tienen poder, dinero, conexiones. ¿Por qué sus sobrinas? Esteban se quebró. No eran ellas el objetivo original. Arturo había visto otras niñas en el pueblo. Las había estado vigilando. Pero ese día, en la fiesta, tragó saliva. Abril lo vio. Lo vio escondido tomando fotos. Corrió a decirle a Camila. No podíamos dejar que hablaran. Así que las secuestraron. Se suponía que las moveríamos rápido como a los otros. Pero Camila era lista, muy lista. Intentó escapar 3 veces. Gritaba los nombres de sus padres, su dirección, todo. Era muy peligroso moverlas. Arturo quería deshacerse de ellas. Pero yo no pude. Eran mi familia. Qué noble de su parte. Ana Lucia no pudo ocultar su sarcasmo. ¿Y los otros niños? No sé cuántos fueron en total. Docenas, tal vez más. Los movíamos cada pocos meses. Diferentes casas de seguridad. Había compradores en Estados Unidos, Canadá, hasta Europa. Necesitamos nombres, ubicaciones, todo. Ya les dije, esa gente es peligrosa. Más peligroso será para usted no cooperar, advirtió Medina. Es su única oportunidad de reducir su sentencia. Mientras Esteban revelaba los horrores de la red de tráfico, a kilómetros de distancia, el momento más esperado estaba por llegar. Patricia, Miguel y el resto de la familia llegaron al hospital a las 3:15 a.m. Fueron recibidos por la doctora Vázquez. Antes de que las vean, advirtió gentilmente, deben entender que han cambiado. Han sobrevivido a algo inimaginable. Necesitarán tiempo, paciencia, mucho amor y terapia profesional. Solo déjenos verlas, suplicó Patricia. Por favor. La doctora asintió y los guió por el pasillo. Frente a la habitación 247, se detuvo. Están despiertas. Las preparamos para su llegada. Patricia empujó la puerta con mano temblorosa. Y ahí estaban, sus niñas, cambiadas, crecidas, marcadas por el tiempo, pero sus niñas al fin. «Mamá», la voz de Camila rompió el silencio. Patricia corrió hacia la cama, envolviendo a ambas en un abrazo que había ensayado 1000 veces en sus sueños. Miguel las alcanzó un segundo después. Los 4 lloraban, aferrados unos a otros como si el mundo fuera a terminar si se soltaban. «Mis bebés, repetía Patricia una y otra vez. Lo siento tanto, lo siento tanto. No fue tu culpa, mamá». Camila acariciaba el cabello de su madre. «Hiciste todo lo que pudiste». Abril, quien había sido la más extrovertida de niña, ahora parecía tímida, casi asustada. Se aferraba a su padre como cuando era pequeña y tenía pesadillas. «¿Es real?», preguntaba. «¿De verdad estamos en casa?». «Es real, mi amor». Miguel besaba su frente. «Y nunca, nunca más las vamos a perder». El resto de la familia esperaba afuera, dando a los padres su momento. Sofía lloraba en los brazos de su madre, abrumada por la emoción. Roberto sostenía a la abuela Clara, quien no paraba de dar gracias a Dios. La reunión fue agridulce. Las niñas que habían perdido no eran las mismas que habían recuperado. Camila tenía cicatrices físicas y emocionales. Contó en susurros cómo había cuidado de Abril, cómo había intentado mantenerla a salvo, educarla con lo poco que sabía, protegerla de lo peor. «Había otros niños», dijo Camila después de un rato, «algunos más pequeños que Abril. Traté de cuidarlos también, pero se los llevaban. No sé qué pasó con ellos». «Ya no tienes que preocuparte por eso». Patricia acariciaba su mejilla. «Ahora nosotros cuidaremos de ti». «Abril no habla mucho», advirtió Camila mirando a su hermana. «Desde hace como un año, los doctores dijeron que es por el trauma». En efecto, Abril había desarrollado mutismo selectivo. Hablaba solo con Camila y aún así en susurros. Los años de cautiverio habían robado su voz alegre. Los días siguientes fueron un torbellino. Evaluaciones médicas, entrevistas con psicólogos, declaraciones policiales. La historia salió en todos los medios nacionales. El milagro de las hermanas Mendoza, lo llamaban. Arturo Delgado fue capturado 3 días después en Tijuana, intentando cruzar a Estados Unidos.
Con él cayeron otros 6 miembros de la red. Las autoridades rescataron a otros 4 niños que estaban en tránsito. Esteban, a cambio de su cooperación, recibió una sentencia de 25 años. Durante el juicio, Patricia tuvo que ser contenida cuando intentó acercarse a él. «Eran tus sobrinas», le gritó. «Tu sangre. ¿Cómo pudiste?» Esteban no levantó la mirada. No había respuesta que pudiera justificar lo injustificable. La recuperación fue lenta. Camila y Abril comenzaron terapia intensiva. Abril, poco a poco, empezó a hablar de nuevo. Primero con sus padres, luego con la familia. Su primera palabra completa después del mutismo fue casa, cuando entraron por primera vez a su hogar después de 7 años. Camila luchaba con pesadillas y episodios de hipervigilancia. No podía dormir sin verificar que todas las puertas estuvieran cerradas. No dejaba que Abril se alejara de su vista. La responsabilidad de haber sido la protectora pesaba sobre ella. «Ya no tienes que ser la adulta», le decía la terapeuta. «Está bien volver a ser hija, volver a ser joven. Pero ¿cómo se recuperan 7 años? ¿Cómo se regresa a la normalidad después de algo así?» La respuesta llegó poco a poco, día a día. En las comidas familiares donde Abril volvió a reír por primera vez. En las tardes donde Camila se permitió ver televisión sin preocuparse. En las noches donde Patricia y Miguel podían finalmente dormir sabiendo que sus hijas estaban en el cuarto de al lado. Sofía se convirtió en un apoyo fundamental para sus primas. Con paciencia infinita, las ayudó a ponerse al día con la tecnología, las modas, el mundo que había continuado sin ellas. Les enseñó a usar smartphones, les mostró las películas y música que se habían perdido. «Eres como las princesas de los cuentos», le dijo Sofía a Camila una tarde. «Estuvieron dormidas por años y ahora despiertan a un mundo nuevo». «Pero en los cuentos no hay pesadillas después», respondió Camila con tristeza. «No», admitió Sofía, «pero en los cuentos las princesas también están solas. Tú nos tienes a nosotros». La abuela Clara, cuya salud había decaído durante los años de búsqueda, pareció revivir con el regreso de sus nietas. Pasaba horas cocinando sus platillos favoritos, tejiendo suéteres, simplemente sentada cerca de ellas como si temiera que volvieran a desaparecer. Un año después del rescate, la familia se reunió nuevamente para el cumpleaños 78 de Doña Clara. Esta vez, la celebración fue en la casa de los Mendoza en León. Nada de lugares remotos, nada de multitudes, solo la familia cercana. Roberto había guardado su cámara. Ya no sentía la necesidad obsesiva de documentar cada momento. Algunos momentos, había aprendido, eran para vivirlos, no para capturarlos. Camila había empezado a estudiar psicología en línea. Quería ayudar a otros niños que habían pasado por traumas similares. Abril había vuelto a la escuela con apoyo especial y había descubierto un talento para el arte. Sus dibujos, aunque a veces oscuros, eran una forma de procesar sus experiencias. «Quiero hacer un brindis», dijo Patricia durante la cena, «por la fortaleza, por la esperanza, por nunca rendirse, por mi madre, que nunca perdió la fe, por mis hijas, las personas más valientes que conozco, por la familia que es lo único que realmente importa». Todos levantaron sus copas. Abril, con su voz aún suave pero clara, añadió, «por volver a casa». Mientras el sol se ponía sobre León, tiñendo el cielo con los mismos colores que aquella tarde fatídica 7 años atrás, la familia Mendoza estaba completa de nuevo, no sin cicatrices, no sin dolor, pero completa. En la pared de la sala, una nueva foto familiar había reemplazado a las antiguas. En esta, nadie miraba hacia las sombras. En esta, todos miraban hacia adelante, hacia un futuro que, aunque incierto, enfrentarían juntos, porque algunas historias, por oscuras que sean, pueden tener finales luminosos, y algunas familias, por rotas que estén, pueden sanar. Las hermanas Mendoza habían vuelto a casa.